Yo creo que acá lo que tenemos que apuntar es que el contrabando no es una lucha únicamente del gobierno, no es un perjuicio solo a los industriales, a los empresarios, es de cada uno de nosotros. Estamos justamente con el licenciado Pablo Camacho García, el expresidente de la Cámara Nacional de Industrias. Pablo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Gracias por la cordial invitación. Muy alegre de poder participar de tan prestigiosa revista como es Management. Los agradecidos nosotros, Pablo, como siempre, por estar. Sabemos que ese tiempo ahí lo tienes súper ocupado, pero muy agradecidos por darte este espacio para poder hablar justamente de esta evaluación 2023 que muchos estamos esperando. Queremos saber cómo nos ha ido en el país y cuáles van a ser los retos a este 2024, ya que pasaron muchas cosas, incluso con nuestros vecinos, así que a poder ver cómo cómo vamos a poder movernos en este 2024. Bueno, Bruno, tal cual tú comentas, ha sido un escenario muy complejo el que ha vivido el mundo. No te olvides que para empezar el 2023 estuvimos saliendo de un post-COVID. No vamos a hablar de lo difícil que ha sido el COVID, el post-COVID, en el cual deja un mundo todavía tratando de reorganizarse, tratando de volver a funcionar al ritmo que estuvimos acostumbrados. Para hacerlo rápidamente, los contenedores en la época del COVID de $1,000 llegaron casi a 20,000. Hemos recuperado ha disminuido, pero todavía no estamos a niveles de esa época. La logística no ha terminado de recuperarse, por lo tanto los costos en temas de tecnología, microchips y otros todavía lentos. Sumado a eso, hace un año empezamos con un conflicto entre Rusia y Ucrania, todos suponíamos que eso no iba a durar más de días, semanas, y hoy ya estamos, en pocos días más llegamos al primer año del conflicto. El año pasado también, desafortunadamente, enfrentamos otro conflicto en el Perú que duró casi 100 días. Entonces tenemos una afectación internacional muy fuerte, una asfixia al mundo, a Bolivia. Volviendo al tema de Rusia, Ucrania es el país, una parte del granero del mundo. 25% de maíz, trigo y otros vienen de Ucrania. En Bolivia estuvimos preocupados de que iba a faltar maíz para alimentar a nuestras granjas de pollos, para el ganado, pero en Centroamérica, en esa época hablaba con la embajadora de México, con María Teresa, y ella me decía, en la región, en Centroamérica, el maíz es el desayuno. La tortilla, el taco eran vitales y ellos tampoco eran autosuficientes. Entonces el mundo, reitero, se descompone, debemos volver a trabajar. ¿Cuál es el mensaje acá, Bruno? Que debemos dejar de mirar a China para la solución de todos nuestros males. Nos duele algo, aspirina, China. Nos duele algo más allá, de China. Falta maquinaria, China, etcétera. Entonces tenemos que comenzar a mirar a la región. Con México y otros países tenemos tratados. Vamos a volver a hablar de lo que es el Mercosur, de ese reto que es para Bolivia el Mercosur. Entonces, creo que tenemos que comenzar primero a mirar hacia la región. Muchas industrias ya lo han hecho, han comenzado a sustituir productos chinos por brasileños, colombianos, ecuatorianos, etcétera. Entonces, ese ha sido un primer escenario muy complejo para nosotros. El tema del Perú nos deja muy lastimados porque una parte de nuestras exportaciones van por el lado peruano y una parte importante también de importación de insumos pues vienen del lado peruano. Perú tiene una industria muy fuerte, muy diversificada, entonces nos dejan en una situación muy compleja. Adicionalmente, los altos costos que se disparan, porque hemos tenido que desviar nuestras importaciones vía Chile, con la afectación de varios días a los transportistas esperando, y nuestras exportaciones, pues muchas no logran salir, pasar la frontera, tienen que ir por el lado chileno, entonces entenderás lo complejo que ha sido eso. Ahí tenemos que hablar desafortunadamente de lo que es hoy Bolivia, un país muy difícil que se vuelve inviable, exportador de inviabilidad, de conflictos y bloqueos. Una cámara hacía mención de que hemos tenido casi 256 días, Bruno, de bloqueos. Eso nos tiene
que preocupar, nos tiene que llenar de vergüenza, porque no podemos seguir asfixiando a la economía, a todos los bolivianos, Bruno, porque acá no es el que pierde el país o la gran industria, perdón, aquí el que pierde es el país, no es el gran industrial, es cada uno de nosotros, Bruno. Se interrumpe sobre todo la ruta Cochabamba-Santa Cruz, en la cual insumos industriales, producto terminado, productos agrícolas que hemos visto se han descompuesto y han tenido que ser desechados en el camino. Hemos conocido por las noticias que más de 6,000 pollos bebé murieron en uno de esos conflictos. Hace pocos días teníamos que ganado porcino, tenían problemas para alimentarlos, para que tomen agua, etcétera. Maíz que no llegaba de una región a otra, pollitos bebé, exportaciones. Teníamos problema con los bananos que debían llegar a la Argentina y tampoco podía salir. Entonces, ¿qué ha pasado acá, Bruno? Los bolivianos estamos perdiendo la cultura del diálogo. Hemos visto unos que reclaman mejores vías, pero las bloquean, queman llantas, destruyen el asfalto, cavan zanjas. Esto es irracional, Bruno. No puede seguir pasando. En esa lógica, hemos analizado esto en la Cámara y hemos visto que a mediados de enero vamos a presentar una ley antibloqueos. No podemos seguir dañando en este gobierno, los siguientes gobiernos, no podemos seguir trabajando de esa manera. Reitero, afectas a microempresas, a pequeña, mediana, gran industria. Ojo, Bruno, no hablo acá de que estamos conculcando el derecho a la protesta, eso que quede muy claro, pero falta una pizarra, salgamos a bloquear. No nos gusta el alcalde, queremos destituirlo, es un corrupto, salgamos a bloquear. No podemos seguir jugando con el futuro de Bolivia. ¿Y esto en qué termina? Incrementos de precios, escasez, etcétera, etcétera. Entonces, el escenario, reitero, se vuelve muy complejo. Tenemos una escasez de combustibles, hemos visto que la subvención se dispara, pero acá también, como Cámara, habíamos hecho mucho énfasis y declaraciones un poco fuertes, indicando de que los recursos de los bolivianos, Bruno, no pueden seguir financiando actividades ilícitas. Esa subvención está financiando a la minería ilegal. Estamos viendo cómo los ríos, la Amazonía, áreas forestales, la fauna está siendo destruida y encima el diésel que utilizan esos equipos pues viene de nuestros bolsillos, de los formales como tú y yo que pagamos impuestos. Entonces tiene que haber una lucha frontal contra la minería ilegal. No podemos seguir primero permitiendo que destruyan Bolivia y luego que se hagan más ricos. Encima vemos que las utilidades se distribuyen en vehículos lujosos y demás. Eso es lo que se ve una parte en la tele. Lo demás ya no sabemos cómo se distribuye. Entonces, por el otro lado, además, otra actividad ilícita que se nutre de nuestros impuestos son esos 500,000 vehículos truchos que circulan en todo Bolivia. Eso también va con la gasolina nuestra. Hemos visto en surtidores, en las imágenes de los canales, que filas en bidones. Eso es para alimentar vehículos truchos. Tenemos además malos alcaldes que por una pequeña patente permiten que en su municipio circule. ¿Qué tienen que hacer las autoridades competentes? Oye, es ver cuántos vehículos tienen radicatoria en el municipio X. Entonces, la gasolina tiene que ser, me invento cantidades y cifras, para 500 vehículos, no alimentar 5,000 vehículos con un surtidor cuando sabes que los vehículos que tienen radicatoria en ese municipio, digamos, son 500. Entonces, ahí tiene que haber un cruce, un control. No puede ser que cada media hora Juan Pérez cargue su bidoncito de 20. Entonces, debe haber un control. Sumado a eso, tenemos el contrabando de combustible que sale de Bolivia por razones de precio. Tenemos al narcotráfico que se nutre de esto. Hemos visto a la NH que en La Paz ha estado haciendo comiso de cisternas completos, 24,000 litros, que iban a financiar esas actividades. Entonces, creo que ese es el momento en el que el gobierno tiene que tomar control de estas actividades. Tenemos la normativa, tenemos los entes, lo que hay hoy que hacer es cuidar los recursos bolivianos. Entonces, la situación por ese lado es la que ha venido afectando a la industria boliviana, nos ha complicado. Desafortunadamente, aquí te doy una cifra
que nos preocupa. El 2021 habíamos crecido un 3.9%, estimado para este año 2023 es un 2%. Entonces, hay una contracción en nuestra economía, hay una menor demanda de créditos también de la banca, básicamente los nuevos registros de empresas o de industrias se mantienen o disminuyen muy levemente, pero ese es un indicador de que no hay mayor cantidad de industrias que quieran incursionar en la actividad. Entonces, son indicadores que nos tienen que preocupar. Las exportaciones también han disminuido en un 22%, obviamente eso es atribuible a el tema de las exportaciones de gas. Entonces, son varios indicadores que sí están afectando a la industria, pero acá tenemos que ser claros, Bruno. El industrial le ha puesto el compromiso, le ha puesto la fe a Bolivia, y en momentos críticos como el COVID, por ejemplo, no hemos dejado de proveer alimentos, productos farmacéuticos, no se incrementaron los precios, pese a que teníamos problemas de circulación, no habían permisos, se dispararon nuestros costos, nos exigían medidas de bioseguridad, entre otros. Bueno, justamente en este tema, es que a eso me voy. Creo que el sector formal hizo muchas cosas para no incrementar los precios, para no hacer crecer esa inflación. Sin embargo, vemos que la informalidad es la que realmente está jugando mucho con esto de los precios. Te comento una anécdota que me pasó hace unos días atrás, justamente, y creo que la alcaldesa del Alto lo ratificó, y es esta de la cerrada por parte del presidente de Argentina, de la frontera, y ahora las personas que vendían ese contrabando te dicen aprovecha porque va a subir el costo. No sé si has podido percatarte de esto, pero noto que el mercado informal juega mucho con el precio, con esta variante del costo, y hace que el bolsillo del boliviano tenga nomás cierto dolor en llegado un momento. Sin embargo, nosotros los formales tratamos de mantener una cierta equidad, pero no se puede, ¿no? Y debido a esto es que creo que también nuestro mercado está teniendo muchas variantes. O no sé si yo me estoy equivocando en este sentido, lo que se está viendo bien. Es correcto lo que tú dices, pero yo creo que acá lo que tenemos que apuntar es que el contrabando no es una lucha únicamente del gobierno, no es un perjuicio solo a los industriales, a los empresarios, es de cada uno de nosotros. Estamos hablando que solo en industria empleos directos son más de 600,000. Hablamos de 39,000 industrias, sin importar el tamaño, y 8 millar de microempresarios, emprendedores y otros que se ven afectados por ese contrabando. Y tenemos 11 millones de bolivianos que deberían apoyar a lo nuestro. Esto es lo que nos tiene que llenar de orgullo. Nuestro hecho en Bolivia, nuestro emplea a los nuestros, nuestro consume a nuestro, y nuestra industria nuestro orgullo. Da pena, Bruno, cuando tú llegas a una fiesta, cualquiera sea el evento, hemos venido pidiendo que los recursos de los bolivianos, sobre todo del gobierno, pues benefician a empresas formales. Hemos visto, por ejemplo, teníamos casos que en el desayuno escolar habían comprado leche argentina y encima de contrabando. Ese tipo de cosas no pueden continuar, y es irónico, en verdad, no pueden continuar pasando. Y nosotros tenemos que ser ese punto de cambio. Tiene que haber una inflexión con cada uno de nosotros. Es triste llegar a una reunión y orgullosos te muestran queso de contrabando. Hablemos de queso de contrabando, te muestran un vino de contrabando, te muestran Fernet de contrabando y otras bebidas. Con esto no estoy incitando al consumo de bebidas, pero ¿por qué no consumir lo que se produce en Tarija, por ejemplo? Nuestros vinos han vuelto con más medallas de oro que muchas actividades deportivas, con más medallas de plata que muchos deportistas. Entonces, consumamos lo nuestro. Lo nuestro llega a países tan lejanos como el Japón, como Europa, países
cercanos de nuestra región, Norteamérica, México, y que nosotros no valoremos. Creo que es el momento, Bruno, de cambiar definitivamente ese chip y dejar de pensar que lo que viene de contrabando, porque en muchos casos el precio es igual, muy similar, pero priorizamos lo que viene de contrabando porque está hecho en el exterior, viene de otro país. Y además, que hemos visto en los reportajes, Bruno, esto ya tiene una afectación a la salud. ¿Por qué digo afectación a la salud? Porque no se está manteniendo una cadena de frío, por ejemplo. Hemos visto en las imágenes que los productos están al sol, son transportados en camiones que no mantienen una cadena de frío. La gente compra feliz un producto cárnico, quesos, galletas y otros que han sido asoleadas. En el tema de la carne, oigan, por favor, la carne cruceña, veniana es espectacular. Si tú comparas entre la Argentina de contrabando y la cruceña, no hay dónde perdérselo. La carne cruceña veniana tiene la misma calidad o está por encima. Pero encima ese producto cárnico que viene de la Argentina, la congelan, la descongelan, va al sol y nosotros felices todavía pagamos lo mismo, pagamos más por consumir algo que está haciendo daño a los bolivianos. En la industria farmacéutica tenemos el mismo problema, se están falsificando productos, se están adulterando las fechas, se está adulterando el producto. Entonces, son dos sectores que deben preocuparnos a nosotros y que nosotros debemos cambiar el chip, dejar de consumir eso. Todavía estamos a pocos días del Año Nuevo, consumamos lo nuestro, tomemos un vino que venga de una de nuestras regiones. Tenemos vino en Samaipata, excelente vino, cada vez mejor. Tenemos vino tarijeño, vino camargueño, entonces no tenemos de qué quejarnos. Lo que falta son mejores bolivianos que consuman lo nuestro. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y hay otro tema también acá, Bruno, es que ya nosotros como industria hemos podido garantizar el mercado interno. Hoy debemos exportar, deben liberarse, deben levantarse esos cupos de exportación y tenemos que comenzar a exportar. También generar las condiciones legales. Hemos escuchado a autoridades de gobierno referirse a una nueva ley de inversiones. Por ejemplo, en el tema del litio ha salido el ministro a hablar de una nueva ley. Lo hemos escuchado hace pocos días, 2 semanas, al presidente de Comibol demandando una ley nueva para atraer inversiones en el sector minero. Y hace un año, si no me equivoco, también fue el viceministro de Hidrocarburos que habló de que había una ley nueva que estaban trabajando. Entonces, creo, y ahí debemos seguir trabajando en ese diálogo público-privado. Sin lugar a dudas, lo que hoy necesitamos los bolivianos es hablar, es dialogar, es lo que decíamos en el bloqueo. Juntos, desde la visión del sector público, desde la visión de los privados en cuanto a normativa moderna. Al principio de esta charla, Bruno, te decía, el mundo ha cambiado. Hoy las leyes son más modernas. Mira lo que estamos haciendo, tener esta entrevista, lo hubiésemos tenido que hacer por teléfono, por celular, con una imagen congelada y demás. Hoy podemos tener una entrevista con toda la facilidad, sin mayores costos. Entonces, necesitamos leyes modernas. Y ahí se nos viene el reto del Mercosur, que hace poco se ha concretado para los bolivianos. Exacto, por lo que tú dices, son retos que tenemos que empezar a tomar en cuenta, son situaciones, por más que todo, porque este 2024 se viene un tema un poquito, que va a afectar, queramos o no queramos, el tema de el nuevo presidente de Argentina, que es un poco radical, va a tener mucha influencia hacia nuestro lado. Se viene un año de elecciones que también va a influir bastante. 2 guerras, la de Rusia con Ucrania y la de Palestina con Israel, que queramos o no queramos, está llegando a mermar en ciertas formas. Se habla de un posible enfrentamiento entre Guyana y Venezuela. O sea, se viene un 2024 que, si bien no nos puede afectar de una manera muy fuerte, pero sí va a tener sus consecuencias y nos va a afectar de cierta manera.
¿Cómo vamos a poder afrontar este 2024 teniendo en cuenta todo lo que nos acabas de mencionar y teniendo en cuenta un factor muy importante que alguien hablaba recientemente con una persona y me decía, una cosa son las empresas formales, otra cosa son las empresas informales y otras cosas son las empresas ilegales? Y uno de los retos sería que los informales empiecen a formalizar muchos de sus papeles y que los ilegales empiecen a desaparecer o empiecen a, por lo menos, formalizar algo, ¿no? Mira, por eso hablaba de ese diálogo público-privado. Hay dos temas importantes: desburocratizar el Estado y digitalizar. Nosotros como Cámara, con la Confederación de Empresarios Privados, hace un mes más o menos hemos logrado un convenio y a entregar el producto al ministro de Gobierno para un sistema que permita digitalizar y disminuir esa tortura que era, por ejemplo, el importar, el vender, el comercializar sustancias controladas. Era un software de 1981, hemos entregado el software y el hardware, que ha sido trabajado de manera conjunta y seguramente en los próximos días va a comenzar. Hoy tenemos otro cuello de botella y se lo decía al presidente en noviembre. Hemos tenido la oportunidad de más de una década recibir dentro de la Casa de los Industriales al presidente, y le decía que el SENASAG hoy no constituye el cuello de botella del gobierno, es el gotero del gobierno. No pueden lograr su registro, y eso lo hemos comprobado cuando hemos ido en la marcha al norte, saliendo de La Paz, y hemos llegado a Trinidad por tierra. Incluso las mismas empresas estatales del gobierno se quejaban de la lentitud, de la burocracia del proceso. Hemos pasado en Caranavi, hay empresas cafetaleras, granjas de pollos que no pueden comercializar su producto porque no tienen ese registro. Averiguadas las cosas, por ejemplo, hay el registro para envasar miel en Santa Cruz. En La Paz no lo tienen, pero como si fuéramos de países distintos, no se puede compartir ese procedimiento. Entonces, debemos desburocratizar. No puede ser, Bruno, que donde tú vayas, 10 fotocopias, la constitución de la empresa, legalizado el CEPREG, etcétera, etcétera. Debemos avanzar, ese es el camino. Y mientras la presión y la tortura sea para el empresario privado, pues la informalidad va a seguir campeando. Es lo mismo, volviendo al tema del contrabando, hemos sido muy claros desde la Cámara de Industria. Hemos tenido un evento en agosto que se va a replicar en el mes de enero, en el que hemos hablado de contrabando y crimen organizado. Hoy no es ese boliviano que vive en la frontera y que tiene un tratamiento preferencial para poder traer productos para su consumo. Hoy son grandes mafias que están en las fronteras. Sumado al contrabando de productos, tienes narcotráfico, trata de blancas, autos robados, etcétera, etcétera. Y ahí hice una puntualización muy clara, Bruno. Hablé de que hay un país de origen y hay un país de destino. Y esa vez fue por el tema de Chile, porque si te acuerdas, en el mes de agosto teníamos el problema de ese camión amarillo que vino el dueño a recuperar y terminó al final en silla de ruedas. Pero era porque en Chile se permite ese ilícito y pasa a nuestra frontera y acá, bueno, se comercializa, etcétera, etcétera. Pero hay un país de origen, Bruno, y si Chile hiciera un combate, frenar esa actividad, pues no llegarían autos robados a Bolivia. Lo mismo está pasando en la Argentina. Hoy tenemos una lucha frontal del gobierno argentino que debe ser también acompañada de medidas adicionales, de efectivos adicionales, de logística, de equipamiento también a nuestros miembros de la policía y del ejército, porque si no les damos las condiciones, pues es mucho más difícil esta lucha contra la mafia, contra el crimen organizado y con recursos ilimitados, además que no tienen que ir a un procedimiento de adquisición, necesitan teléfonos satelitales, los compran en 30 segundos. Entonces, ahí tenemos todo ese entramado. Y volviendo al tema de Chile, por ejemplo, Bruno, no es pues casual que una persona X en la zona franca compre 100, 200, 300 televisores, o en el caso del Paraguay, compren grandes cantidades de bebidas, cerveza, cigarrillos, cuando esa persona, Bruno, no es un comerciante formal,
en estos países. No es un exportador formal. Entonces, ahí reitero, tiene que haber una lucha en ambos países. Tiene que ser un país de origen que combata y un país de destino. Hemos causado tanto revuelo con este tema que en el mes de enero vamos a tener el 15 y el 16 un encuentro en Santiago, presidentes de cámaras de industria y comercio, y este año se suma la Argentina. La primera reunión fue Bolivia, Chile, Perú. Hoy se suma también Argentina y se va a tratar esto para tener una lucha conjunta contra este flagelo, contra la generación de estos recursos ilícitos que al final terminan socavando y destruyendo nuestras economías. Realmente es un tema para poder ahondarlo un poco más, Pablo. Aquí podemos estar horas hablando realmente de este tema, porque sí se ha visto un bajón debido a todas las circunstancias que tú dices. Algo que ha perjudicado bastante son las marchas, los bloqueos que hemos tenido que vivir. Como yo digo, La Paz a lo menos es el marchódromo de toda Bolivia. Acá no, creo que hay marchas igual que Prestes en La Paz, soy sincero. No hay zona que no esté bloqueada, creo, cada día. Y realmente perjudica mucho a la empresa que quiere salir adelante, que quiere apostar por cada una de las ciudades que tenemos. En estos momentos nosotros podemos hablar por Bolivia, ¿no? Pero también hemos podido ver, comentarte que hemos estado ahí haciendo algunas actividades y hemos podido ir a todas nuestras ciudades capitales, a todas las ciudades de los 9 departamentos y hemos visto bloqueos constantemente. Ahora ya se ha empleado a estas ciudades también y perjudican realmente lo que es el movimiento económico, ¿no? El movimiento que se tiene que tener para poder tener un país que esté ahí solvente, que podamos tener para poder invertir, para poder estar con ese nivel que necesitamos, ¿no? Y que hasta el día de hoy se nos está haciendo cuesta arriba poder lograrlo, pero como tú decías, ¿no? Esto ya hemos visto algunos de los factores, que es el contrabando, que es la minería, que se debería, realmente debería tener un foco muy importante para nosotros desde el punto de vista que está afectando nuestros recursos, tanto a nivel ambiental como también nuestros recursos económicos. Hemos podido ver, como tú decías, los lujos que se dan cuando tenemos, no digo el 50%, pero sí un 30% por lo menos de las pymes luchando por no cerrar puertas y con eso afectar a la empleabilidad en Bolivia. Así que son temas que se deben ver y que yo creo que el gobierno ya tiene que empezar a tomar un poquito cartas en el asunto, ¿no? Y poder juntarse justamente con la Cámara Nacional de Industrias, con la Cámara Nacional de Comercio, con la Confederación de Empresarios Privados, que son los entes que están llevando todo lo que es el ámbito privado como tal para poder buscar soluciones. Creo que es un momento, como tú decías, un momento de entrar al diálogo y empezar a hablar y comunicarnos de una manera más eficiente. Correcto, Bruno. Hay muchas decisiones que debemos tomarlas ya. Acá voy a tocar un tema muy importante que es la industria del litio. En verdad es una industria millonaria, pero con un gran problema, que cada día que perdemos se desarrolla otra fuente de energía. En la medida que el litio continúe demorándose en su producción, y hablo esto de que tiene que haber una decisión del gobierno central, del gobierno departamental en Potosí, de los municipios que están en la región, de los mismos pobladores, y hablemos de los movimientos sociales, de que esto se ejecute ya. Cuando el año pasado, el precio de la tonelada estaba rondando los 90,000, 80,000 dólares y ha bajado a 33,000. Todavía sigue siendo un gran negocio, pero de 90,000 la tonelada a 33,000 y ahora nos tiene que preocupar más porque está debajo de los 15,000 dólares la tonelada. Ya estás hablando de hidrógeno verde, de baterías de calcio, etcétera, etcétera. Cuidado con Potosí, cuidado con Bolivia, que eso termine siendo un recuerdo como cuando pasan los años y no usaste los cachos por guardarlos para un partido estrella y terminen de adorno en algún lugar y digas, esos cachos podía haberlos utilizado, iba a meter muchos goles, puede que sí,
pero si no los usaste y no metiste los goles que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, nos va a costar. Esta es una fuente alternativa de ingresos para Bolivia, de desarrollo para Potosí, para Uyuni, para todas esas regiones, y obviamente tiene un efecto muy interesante multiplicador para la industria, porque se van a demandar una gran cantidad de productos hechos en Bolivia, constructoras, metal mecánica, etcétera, etcétera. Estamos contra el tiempo y no importa el origen de las industrias o de las empresas, perdón, de las empresas que vengan a invertir en litio. Debe ser a la brevedad posible. Hoy no tenemos el lujo para esperar, tiene que ser ya, si no va a ser un recuerdo más y va a quedar en la historia de que no se hizo a tiempo y los bolivianos nuevamente, porque esto no te olvides, viene desde la época de los 80, cuando vivía la Lithium Corporation. Entonces, el mensaje es claro, debemos trabajar todos en conjunto, debemos dialogar, debemos modernizar Bolivia. Hoy Bolivia necesita normas, leyes modernas. Mi llamado es a que nos despojemos de esa política, nos despojemos de esos intereses personales y todos trabajemos por una mejor Bolivia. Hoy los bolivianos queremos poder trabajar, queremos poder invertir, queremos dejarle una Bolivia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Excelente, excelente palabras, Pablo. Realmente agradecerte por haber aceptado la invitación, por estar hablando un poquito de estos temas que son realmente muy fuertes e importantes, ¿no? Para todos nosotros. Así que sé que te vamos a estar volviendo a molestar para poder hablar de este 2024, que sé que, como te decía, se va a venir un poquito ahí turbulento, pero algo que tiene en particular el boliviano es que sabe sobrellevar todas las dificultades. Hemos podido sobrellevar el COVID, hemos podido sobrellevar muchas situaciones, hasta las económicas, pero sé que hay que hablar y es un tema también un poquito largo, pero agradecerte, Pablo, por estar acá con nosotros y poder hablar de estos temas que han afectado a que el crecimiento de Bolivia no sea el esperado, incluso ahí está un poquito por debajo de lo que ha sido el 2020, 2021, que es donde hemos tenido quizás un poco más de crecimiento. Así que agradecerte para poder seguir hablando de estos temas contigo. Sé que vamos a estar molestándote de nuevo, así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Bruno. Ya me había anticipado un poquito con mi despedida y pedirles a los bolivianos que continuemos con esa pasión, con ese amor que tenemos. Tratemos de trabajar todos en conjunto. Hoy es el momento. Bolivia nos demanda ese trabajo a todos. Desear un gran 2024. El escenario no es fácil en Bolivia, en el mundo, pero juntos podemos. Y Bolivia merece mejores días. Gracias, Bruno, y encantados de poder atender el momento que sea necesario para conversar de este y muchos otros temas. Gracias, gracias por el espacio, Bruno, y muy agradecido de estar en Management conversando contigo.